Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Tal. No sé quién está de asistencia de la Secretaría Académica. ¿Hay alguien de la Secretaría Académica que veo? A ver si me esperan un segundito que voy a hablar con Mariano porque no me pusieron la configuración que pedí de la página. Un segundito. Bueno, ahora sí, ya tengo la función. Buenísimo. Que me permite dividir en grupos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a ver cuántas personas tengo. Bien, profe, dentro de todo, bien. Bueno, a ver, Bien. Les voy a dividir en grupos. ¿Se acuerdan que para hoy tenían que traer leído el caso Marisa, el caso de la mujer con discapacidad que separaron de su hijo? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, las voy a separar en grupos y me gustaría que comenten un poco entre ustedes y preparen a alguien que pueda hablar después de estos 15 minutos les voy a dar. Que hable en representación del grupo y comente los hechos brevemente, los hechos, y sobre todo, bueno, el derecho que estuvo en juego, ¿no? ¿Qué normas ustedes identifican como importantes en este caso? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí, Sí, profe, sí. puedo decir algo. Se dio tantas cosas para leer juntas que la verdad que se complica, Agustina. Sí, es bastante complicado eso. Sí, la verdad. Sí, sí. No. ¿Les dimos muchas cosas para leer? Sí, Y el por doctor, ejemplo, sí, habla Emma. no, decía que ayer el doctor Mariano dio para leer algunos fallos para el parcial y se acumulan a tan pocos días del examen. Claro, la verdad que sí. ¿Se acuerdan que este caso lo tendrían que leer para No. Sí, el tuyo sí. hace 15 días que estamos con el caso, que no hay caso, me parece. No hay caso. No hay caso. No, Hace no hay 15 días problema, que estamos profe. con... bueno, no, a ver, de las clases del doctor Mariano no les puedo decir nada. En relación a este caso, bueno, díganme si lo leyeron y si no, lo explico, pero lo van a tener que leer para el parcial. No, en mi caso, profe, sí, lo Sí, pude leer, pude escribir yo lo algunas cosas leí. Sí. que son importantes, y la verdad que me dio un poco de mucha bronca. Cada vez que leía cada parte de lo que había pasado, me ponía en el lugar de la persona y no pude seguir hasta el final. Pero bueno, es por la falta o sea, del incumplimiento de todos los derechos que pisotearon, por lo que yo creo, ¿no? Sobre esta persona y sobre su bebé. Fue muy triste la historia, es muy triste la historia, pero bueno, en fin, sí, dentro de todo, Bueno, entonces, está vamos a leído. hacer... Bueno, pero tuvo un final feliz al fin, se Sí, reconoció. sí, obvio. Lo que pasa que un final, o sea, Pues, feliz, pero 4 años
separado de No, su por hijo, supuesto, de su pero mamá, y es muy triste. O sea, yo porque, bueno, he vivido algo, no así, pero he vivido mucha violencia de género y violencia contra mis hijos y es como que me tocó mucho hasta el alma, pero bueno, es algo que es algo personal, ¿no? Es una referencia personal. y Pero no, y bueno, lo que yo sí, perdón. No, lo que quería acotar, que siempre se ve en el informe del asistente, todo lo ambiental, todo lo material, pero por ejemplo, no se tiene en cuenta, por ejemplo, el deseo, ¿no? El deseo que tenía, bueno, Marisa, ¿no? Como se le dice, el deseo maternal que tenía y que no se tuvo en cuenta para nada, ¿no? Eso Exactamente. que es intangible, que no se ve y que, bueno, sería importante, además de todo lo material. Bueno, Sí, sí, lo sí. injusto, porque se la separó del chico sin haberle permitido la mínima convivencia. eh, Perdón. No, lo que quiero es, entonces, si pudieron leer el caso, que les quiero dividir en grupo para que comenten y hagan como una especie de resumen, porque esto les va a servir para repasar y para quien no lo estudió, para escuchar y entender un poquito. Y después vamos a socializar, ¿sí? Después, le vamos a tomar 15 minutos para ordenar las ideas. Voy a dividirles, somos... Pero eh, si no lo leyeron, Agustina, no sé si se... pero ¿quiénes no lo leyeron? ¿No lo leyeron? Me No acaban de sé, decir. A no ver. sé quiénes leyeron y quiénes no. A lo mejor entre todos sacamos, no sé. eh, Voy a ir preguntando y me dicen si lo leyeron o no, es solo a los fines de ver si hacemos la actividad o no. Sandra veo que lo leyó. Yo voy en el orden que está abierta acá la computadora. Emma, ¿lo has pedido leer? Bueno, te leí en el chat, Emma, bien. Lucía, Sí, yo sí lo leí. bueno, buenísimo. Me sigue Sandra. Nicolás, Lo leí, doctora, pero muy por encima, no tengo las ideas principales del fallo. pero lo tienen el fallo, ¿no? Lo han bajado, si lo leyeron lo tienen ahí en la computadora en algún lado, ¿no? Sí, Sí. Bien, Daniel, Daniel capaz que no se puede desactivar. Discúlpeme, no podía desactivar el audio. Sí, señora, sí, profe, lo leí. Bueno, buenísimo, Daniel, gracias. Sí, sí, Carlos, sí. Sí, también lo leí. buenísimo. Gabriel no. Bueno, Lucía. Bueno, la mayoría lo he leído, ¿sí? Así que les voy a dividir en dos. Vamos a hacer por las dudas para que haya más posibilidades de que no toquen justo dos personas que no lo leyeron, que haya más gente. Y entonces lo que quiero es que alguien haga de facilitador, que traten como de hacer un resumen con lo que fueron leyendo cada uno, cada una. No es mucho lo que les pido, es los hechos, así simplemente, o sea, contar un poquito lo que ya contamos, lo que pasó, ¿no? Para que quien no lo leyó sepa de qué estamos hablando, si no vino a clase tampoco. Y después que ustedes identifiquen, ¿sí? Los derechos vulnerados y las normas que estaban en juego. ¿Quieren tomar nota? Identificar los derechos vulnerados y las normas que estaban en juego, que después la Corte interpreta, ¿sí? Derechos y normas. Las que puedan, porque entre todos, entre los dos grupos que voy a dividir, van a ver que lo van a sacar, ¿sí? Y lo vamos en 15 minutos lo vamos a, a conversar. Yo igual ahora les voy a dividir en grupos. Ustedes saben que cuando ustedes están en la sala yo no escucho, pero cuando entro sí, así que en un ratito voy a ir entrando a una sala y a la otra, ¿sí? Les voy a dividir en dos grupos entonces, asignar dos salas, y ustedes van a recibir, tienen que aceptar. En la sala 1 va a quedar Daniel, Gabriel, Nicolás y Sandra, y en la sala 2, Carlos, Emma, Lucía y Mirta, ¿sí? Así que ahora aceptan la invitación y les visito, pero en 15, más o menos 15 minutitos, como para quienes lo leyeron, decir, bueno, yo identifiqué estos derechos, estas vulneraciones de derechos, y volver a trabajarlo en conjunto, ¿sí? Ahora, entonces ustedes van a recibir una invitación. En 15 les vuelvo a traer.
Carlos, no sé si me podés ingresar.
Hola. Hola Franklin, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchás? Ah, sí, sí, te escucho. Bueno, te voy a asignar una sala que están trabajando en grupo, ¿sabes? Listo. Ahí deberías recibir la invitación. Doctora, Ah, no, entré yo. ¿Qué pasó? ¿Están todos acá? ¿O yo entré a una sala? a mí se me salió de donde estaba. Ah, Gabriel. ¿Vos en qué sala estabas? ¿Te acordás? ¿Estabas con Nicolás, con Sandra? En la 1, sí. Ah, bien, bien. No, porque justo estaba Franklin también recién acá. Espera que te voy a... Ahí está, bien. Gabriel, te asigno a la sala 1. Perfecto. Ahora tendrías que tener la invitación. A ver, ¿te llegó?
Bueno, ¿cómo están? Hola, profe. Justito nos cortó. Este justito, bueno, Estábamos sí, debatiendo las últimas cosas. bueno, buenísimo, seguimos acá. Si les parece de la sala 1 primero, comentar un poquito los 3 puntos, y de la sala 2 van a ir complementando. Vamos por la sala 1 que comente los hechos, sala 2 agrega si le parece algo, y así. Sala 1, no sé si tienen a una persona o varias. ¿Quién era la Dani, uno? vos, ¿Quién era la sala 1? Perdón. No nosotros. sé. ¿Quién? Ah, No se Sandra, hagan somos en los nosotros más. vivos. Sí, nosotros. Dale, Dani, que Vamos recién estamos charlando. Sandra, Dale. ¿querés exponer el caso Bueno, un brevemente vos poquito. como Vos me madre y ayudás yo te porque... apoyo? Y yo te Dale, apoyo. dale. Bueno, el caso es así. Una mamá, una madre que vivía en situación de pobreza y con un moderado retraso madurativo, fue considerada incapaz de criar a su primogénito. Hasta el fallo del 7 de junio, la justicia a través de sus distintos estamentos ignoró que debía predominar el interés superior del niño. Primero, hubo un informe de un asistente social que parece que solamente eso bastó para ser presentado al Tribunal de Familia, y la jueza obviamente había considerado que ella no estaba en una condición apta, más allá de su discapacidad, de criar a ese bebé. Marisa no tenía familia que la apoyara, y el único lugar en el caso es una escuela de educación especial de formación profesional donde ella asistía, donde ella estudiaba y era contenida, que sí advirtió la necesidad de que el bebé y la mamá estuvieran juntos en un lugar, y que ella, más allá de una pericia psiquiátrica, que también hubo una evaluación psiquiátrica, la joven podía estudiar y podía permanecer ahí con una cierta ayuda, una contención, y podía tener a su bebé. Obviamente fue rechazada en primera instancia, bueno, y ella llegó hasta la corte con un recurso para poder conseguir que su bebé estuviera con ella. Eso es algo más o menos así. Alguna otra cosa hay más, pero bueno, para que lo hablen los chicos también. Grandes rasgos. ¿Alguien quiere agregar algo más, ya sea de la sala 1 o si no pasamos a la sala 2? No, creo Pasamos. que Sandra lo presentó sucintamente y bien. El tema, lo que conversábamos un poquito, es que nos llamaba la atención que con un solo informe, y aparte en el plazo perentorio de 5 días, de acuerdo a lo que decía la ley, pero no También. tuvo en cuenta su discapacidad ni el apoyo que podía llegar a recibir, y un poco socarronamente se le informaba a los niños que, a pesar de ser una persona mayor, si a mí me dicen que me dan 5 días para que les presente un plan de vida, y discúlpenme, yo lo único que llego es que el lunes tengo que dar obligaciones, pero hasta ahí llegué. O sea, es un poco difícil plantearlo a una persona con esa, ya enfrentando la vida con una discapacidad y en situación de Vulnerabilidad. menestoricidad y vulnerabilidad, enfrentarla en 5 días ante un juez y decirle, mire, estos son el proyecto que tengo para un niño recién nacido. Creo que estuvo un poquito, ahí es un poquito fuerte la presión sobre esta persona. No consta, no lo leí, no lo vi si había apoyos, y creo que no los hay. Sandra no me deja mentir, no los hay, No, no no, hay apoyo. no, No, después sí. en realidad Es- ella no tenía familia, no tenía recursos. El apoyo que ella, de lo que yo leí, constó, es el colegio o el lugar donde ella estaba ahí, y que sí dio un informe que no lo tuvieron en cuenta para la hora de dar la sentencia, vamos a decir así, en ese momento. Es decir, bueno, no sos capaz, y te apartamos de tu hijo. En realidad ella fue rechazada en su curso de amparo, y bueno, realmente claramente fueron vulnerados los derechos humanos en el área de la niñez y de la discapacidad. O sea, el Estado no acompañó y tampoco hizo efectivo los derechos que tenía esta persona. Creo que más allá del lugar, que también incluso podía haber estado en un hogar, que también lo informan ahí, un hogar donde podía haber estado con su hijo, pero esta institución tampoco dice más adelante de que no tenía la capacidad, o no estaba adecuado a una persona con discapacidad. Sí podía tener a una mamá y a sus hijos, por decirlo así, normales, pero no para una persona con discapacidad. O sea que también hay un hecho para mí de discriminación. Si bien no podían tenerla, le consiguieron un lugar que estaba muy alejado al lugar donde ella estaba viviendo, donde ella estaba
segura y contenida. También hay otro hecho ahí como medio raro, que me suena raro, ¿no? Porque ella tenía todo el deseo de estar con su bebé, como que no le preguntaron y tomaron una decisión de una manera muy, no sé, Sí, intempestiva. apresurada, como, claro, no le hallo mucho sentido a por qué se ensañaron de alguna manera con ella, porque me parece esa la sensación, porque como decía Daniel, ella fue su primer bebé, pero después tuvo un segundo bebé, un segundo hijo, y a uno le quitaron y a otro se le permitieron tener. ¿Cómo? La discapacidad existía y en la contención la pudo haber tenido en ese momento primero como la tuvo en el segundo bebé. O sea, ¿cuál es el motivo por el que la separaron? Digo, ¿no? Yo, eso es aparte, una premiación aparte. Pero bueno, fueron directamente... Se llegó a judicializar su segundo hijo, ¿Cómo? como que por otro lado, el motivo que no le quitaron al segundo hijo es como que la justicia afortunadamente no intervino. La primera vez intervino la Claro, justicia de manera Sí. casual y bueno, ya ahí empezó todo el desastre, ¿no? Lo que claro, ustedes plantean son una cadena, ¿no?, de barreras que ella tuvo que enfrentar durante todo el proceso. Y esas barreras además judiciales y son estatales, ¿no? Desde los dispositivos estatales que no tienen en cuenta la perspectiva de discapacidad, esto de las barreras en cuanto a mandar una cédula de notificación, 5 días, o sea, no hubo en ningún momento ninguna condición por parte del proceso de accesibilidad ni de ajustes, ¿no? Ni tampoco de decir, bueno, aquí hay un sistema de apoyos. Antes de pasar al derecho, ¿la sala 2 quiere agregar algo en relación a los hechos? Se ha dicho igual muy completo. Si no, vamos a empezar con la sala 2 con el derecho. Así que como prefieran. Sí, no, incluso en la escuela esa donde ella iba, se comprobó que cuando no había receso escolar, que ella con los apoyos de ahí de la escuela, funcionaba muy bien su rol maternal. Y en los recesos escolares se debilitaba mucho, o sea, eso da idea de lo importante eso de la cuestión del apoyo, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y qué derechos entonces se vulneraron para la sala 2? Bueno, A ver qué derechos bueno, ahí se Carlos pueden. está. Yo voy a tomar nota de cuáles identificaron y Bueno, después lo vamos a tratar de completar entre todos. ¿Qué derechos Y la se obligación el artículo 4 de la convención te da la obligación de consultar a la persona con discapacidad. Ese derecho fue vulnerado porque a ella nunca se le consultó. Fue un tercero ahí en la decisión. Bien, bueno, Carlos habla de, sí, más que el artículo 4 que apunta muy bien, Carlos, a la consulta, ¿no? Más desde la política pública, también acá está en juego el artículo 12, ¿no? Sobre capacidad no, bueno, sí, pública. ahora hicimos ahí Sí, una sí, sí. lista, sí, espero que sigan, Hicimos una hicimos una lista. lista de todo. Artículo 4, bueno, ¿qué más? Después el artículo 1 que promueve y protege y asegura el goce pleno e igual, también se ve vulnerado porque ella en ese momento, o sea, no tiene el mismo goce que cualquier otra persona que no tenga la situación de discapacidad, ¿no? Muy Después bien. también advertimos que, por ejemplo, esto pasó en el 2012, ¿no? Ya en el 2008 nosotros habíamos adherido, ¿no?, con la ley 26378 a la Convención sobre Personas con Discapacidad, ¿no? Después, en el medio de esto, en 2014, adquiere jerarquía constitucional, ¿no? Y en el 16, ese es el fallo que se le restituye el niño previo a una adaptación. Más o menos la cronología de cómo fue pasando. La ley de protección integral también viola. Bien. Permitime, de la ley del 26.601, creo, de la protección de niños, niñas y adolescentes, Adolescente. porque el interés superior del niño lo ponen, pero en realidad no toman en cuenta que el lazo familiar es el principal interés del niño, pues las separaron directamente y como le iban a dar en adopción ya al chiquito, inclusive a mí lo que me
llamó que en un momento habían propuesto un triángulo, o sea, que el niño fuera adoptado por la familia y que ella pudiera ir a verlo, ¿no? Antes de, por supuesto, después del fallo final. Bueno, ahí me parece mucho lo importante, lo de la dignidad. También, Carlos, no sé si habías anotado bueno, el artículo del Código Civil, lo de la capacidad progresiva, porque le tenía que consultar, solamente que la restricción es excepcional, únicamente en el caso, como habíamos visto de Cerati, que no pueda comunicarse, que no pueda manifestarse de ninguna manera. Así que se la tendría que haber consultado. Bueno, no sé, Carlos, ¿qué más Claro, habíamos también anotado? En el artículo 23 de la Convención se decía que se tenía que dar una legislación interna, y es algo que evidentemente no se hizo, porque o sea, ya estamos adheridos a un régimen y no adaptamos al pacto que ya habíamos adherido a la convención, pero no habíamos adecuado nuestro régimen interno para la protección de la... Exacto, y el artículo 23 que Carlos mencionó, es muy importante, ¿no? Porque es el que habla de los derechos de la vida en familia, el derecho a tener hijos, a criarlos, a no ser separado de los hijos por motivo de discapacidad, ni del hijo, ni del padre, ni de la madre, ni de ambos. Entonces ese artículo era como el eje central, ¿no? De vulneración, pero que también se corresponden muy bien los otros artículos que ustedes están mencionando, sobre todo también el artículo 12, ¿no? Como que no hubo reconocimiento de la capacidad jurídica. Bien, ¿quieren agregar algo más? No sé, pues, Carlos, ¿te quedó algo anotado? Que no sé, creo que dijimos todo. Bueno, muy bien. ¿La sala 1 quiere agregar algo más? No, me parece que particularmente la parte más importante creo que es la de la defensa del niño, la niña y el adolescente y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, donde la pertenencia a su grupo familiar, más allá del, qué sé yo, uno está orgulloso de los padres que le ha tocado en suerte. Y aparte, como dice en una parte del fallo, donde no hay ningún agravio tan grande que ponga la vida del niño en peligro. Claro, exacto. Entonces, si no hay un caso de abuso, digamos, o un caso, como le decía a los chicos burdos, yo le intento... Entonces, discúlpeme, pero entonces, ¿cuál es el problema? O sea, no le gusta... Es lo que comentábamos nosotros, no eran que habían, qué sé yo, de adicciones, que no eran delincuentes. Creo que esa es la parte que creo que un poco lo que decía Sandra también cuando decía de la parte más dolorosa. No solo no reconocer o discriminar por la discapacidad a Marisa, sino la discriminación de un niño que todavía ni siquiera tiene razones. O sea, no puede ni expresarse y ya le decimos, no, vos no. Vos no. ¿Por qué no? Y porque a una señora se le ocurrió en un informe socioambiental que no fue corregido por otro. No hay una interdisciplinaridad. Yo opino, puede ser una excelente persona, puede ser el Nobel de la sociedad, de la asistentes sociales, pero no tiene una contraprestación, no tiene un contrainforme. O no se hace caso, como decía Sandra en un momento, los informes que también presentaron o los médicos, o los colegios donde están las escuelas técnicas o de artes y oficios que iba Marisa. Hay gente que le apoya, hay gente que dice, si tiene estos apoyos para hacerlo, y nadie lo toma en cuenta. O sea, es increíble la soledad. Es increíble la soledad de esta chica, por favor. Sí, la verdad que sí. Son los casos que suelen, o sea, cuando a una persona se le restringe su capacidad jurídica, en este caso fue de hecho, no hubo un procedimiento así. De hecho, quiero decir que no hubo además un proceso donde se restringió su capacidad jurídica, pero suele ser así. Entonces, por eso se los muestro, porque me parece paradigmático. Es eso, es basarse en algún informe, generalmente médico, en este caso de la trabajadora social, y a partir de eso la persona no está
no es vista en el en el sentido completo, ¿no? Del término. Ella no aparece en el expediente. Si le mandamos a una persona con discapacidad una cédula de notificación con un lenguaje, ya no la estamos viendo, no estamos viendo a quién le queremos hablar, qué queremos hacer, qué herramientas tenemos, o sea, todo esto, ¿no? Que falta y que suele ser la moneda corriente, ¿no? Cuando en razón de su discapacidad, ¿sí? Ya no es sujeto de derecho, no es sujeta de derecho en este caso, ¿no? Claro. Bien. Había otro artículo, profe, el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que yo había escrito también, que decía velar porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos. Exactamente, exactamente. Bien, sí, de la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Y como decía Daniel también, ¿no? Ese derecho inalienable del niño a ser criado dentro de su familia, ¿no? Claro. Salvo evidente que haya factores de riesgo, ¿no? Sí. Pero no era el caso. Perfecto. Perdón, Bien. Agustina, después a lo que decías vos le mandamos cédula de notificación a CPT. No sé si consta, yo no me acuerdo, no lo estoy buscando ahora, pero no sé si consta en algún momento si hubo una entrevista del juez con Marisa, en algún momento. No consta, yo no lo No. vi, y el código ya obliga, ¿sí? Nuestro código civil, más allá de Claro, que por la eso digo, hay algo ahí que es, entrevista si personal, voy a o sea, decir, lo que pasa es que yo no sé si en primera instancia ya estaba el código. no, todavía no, porque es 2016 el fallo Era- de la Corte, así que hasta el 2015 no teníamos Obligatorio, esa ayuda. exacto, exacto. Bien, bueno, buenísimo. Bien, creo que sí. No, lo que creo que también se nombra el concepto que habíamos visto de diversidad funcional, ¿no? Que me has dicho de que los españoles y el fallo, bueno, lo nombran, Sí, ya sí, toma ese concepto. Eso- sí, sí, en Colombia también, en México también, que bueno, en algunos lugares se está aceptando y en el marco del acceso a la justicia también, ¿no? Pero bueno, hay gente que no está de acuerdo. Quiero ver si les puedo compartir pantalla, porque les quiero mostrar, les traje algo que les va a interesar. A ver. Bien, ¿están viendo pantalla? Sí. La ley de... Sí. Sí. A ver, ¿qué pasa por ahí? Vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios de cuestiones que hemos trabajado en clase, ¿sí? Y que quiero que vean en formato, como ustedes van a tener el examen en formato de multiple choice, más o menos cómo podría ser. El caso FAL, ¿se acuerdan que era el caso del aborto que vimos al inicio? Sí. Sí, de la menor de edad, sí. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso yo les voy a leer, ¿no? Y ustedes tienen que decir que si eligen la A, la B o la C, ¿sí? Esto podría ser una pregunta en el examen, ¿no? Esta metodología. En el caso FAL, sobre medida autosatisfactiva, la Corte Suprema entendió que A. Los principios de estricta legalidad y pro persona obligaban a adoptar la interpretación amplia del Código Penal que se encontraba vigente, estableciendo la no punibilidad del aborto practicado respecto de un embarazo que fuera la consecuencia de una violación. A. La segunda opción, B, dice, los principios constitucionales obligaban a adoptar la interpretación restringida del Código Penal que se encontraba vigente, estableciendo siempre la punibilidad del aborto sin importar la causa del embarazo. Y el punto C dice, los principios de estricta legalidad y pro homine obligaban a adoptar la interpretación restringida del Código Penal que se encontraba vigente, estableciendo la no punibilidad del aborto practicado respecto de un embarazo que fuera la consecuencia de una violación, solamente para el caso en que la mujer gestante tuviera una discapacidad. Que ¿Cuál fuera demente elegiría? o idiota. Medida autosatisfactiva. Ajá. Ah. El caso FAL, ¿se acuerdan del de la chica? Sí. Bueno, Es que uno iría por, teniendo en cuenta el caso FAL, uno iría por la A, pero también hay una pequeña, a ver ahí. La C sería. Y pro homine. Para mí la C, porque Es la C, creo. el principio Sí. pro homine te da, o sea, un derecho Claro. más amplio, ¿no? ¿Cuál eligen? La C. La C. Para mí la C. ¿Alguien está en contra de lo que están diciendo? Yo estoy por la A. Yo estaba Bueno. con la A también, pero
Prefiero equivocarme, profe. Si Me quedo con la... millón, se ganó Daniela el millón. ¿Sí? Bueno. Es la A, ¿por qué? O sea, Bien. Pues gané una, por fin. Vamos, Dígame ganamos. dígame el número de la quiniela, por favor. Claro, porque fue que la Corte entendió la interpretación amplia, amplia, Amplia. exactamente. súper El Código importante, Penal. que interpretó la despenalización del aborto en el caso que fuera una violación a cualquier mujer, no solo, como decían algunos, esa interpretación restringida a mujer, idiota o demente, como decía el código, sino a cualquier mujer. ¿Se acuerdan? Claro. Que la Corte dijo cómo se va a aprobar con una declaración jurada, la mujer no tiene... ¿sí? Claro. Claro, Sería- claro. ¿Sí? Vamos a ver si nos va mejor en la segunda. A ver, les traje. El A derecho a ver. la identidad, ¿sí? El derecho a la identidad que hemos estado viendo. Lo que pasa es que nos centramos mucho en el derecho a la identidad de género, ¿no? Pero el derecho a la identidad, la construcción del derecho a la identidad, puede ser A, individual, B, grupal o social, o C, ambas respuestas son correctas. ¿Hay un derecho a la identidad de un grupo? ¿Un grupo social, por ejemplo? ¿Existe? Porque el derecho a la identidad individual es el derecho a la identidad de la persona. Sí, eso es derecho al Código Civil. Individual. No hay específicamente en una sociedad un derecho específico en un grupo. Sí, de la comunidad. Y las Bueno, comunidades sí, aborígenes. Sí, en la comunidad obviamente, pero Entonces la acepto, sería ambas son correctas. claro, sería... Exacto, ¿sí? Ambas son serían ambas correctas. respuestas. Claro, Claro. O el derecho a la identidad de los grupos o colectivos. Las personas Claro. se identifican como una, creo que se los había contado, ¿no? Como que tiene una identidad de la cultura sorda y se identifican como una minoría cultural y lingüística. claro, ahí está, sí. Está bien. Y yo me fui para otro lado, está bien, está bien. ¿Sí? Entonces, bueno. Sí, yo iba a decir ambas respuestas también, pero... Bien. Conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad requiere de A, un modelo de sustitución para la toma de decisiones, B, un modelo de apoyos para la toma de decisiones, C, un modelo médico para la toma de decisiones. Un modelo de apoyo para la toma de decisiones. ¿Alguien piensa distinto? Comparto la B. Muy bien, ¿sí? La B. Sí, la B, sí. ¿Alguien piensa distinto? Es el momento de decirlo para explicarlo, no se crean, porque bueno, bien. Sí, sí. A ver, en el caso IJM sobre protección especial, el que acabamos de trabajar, ¿sí? Sí. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina entendió que el hecho de haber separado al niño de su madre en razón de su discapacidad, de no haber adoptado durante el procedimiento ajustes razonables, ni provisto un sistema de apoyos para el ejercicio de su maternidad, A, significó el incumplimiento de las obligaciones que exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, B, significó el incumplimiento de las obligaciones que exige la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, C, significó el incumplimiento de las obligaciones que exigen ambas convenciones. Sí, las dos convenciones. Sí, las dos. Sí, estaban Ya, sí, sí, bien. Sí. Las se dos. violaron Ambas todos los convenciones. derechos, tanto la Sí. discapacidad como los intereses del niño, sí, obviamente. Ya sé. Había una vulneración, ¿sí? Una intersección de incumplimientos, tanto la convención sobre, en el marco del derecho internacional, como que también eso sorprendía a la Corte, ¿no? Porque Una sí, serie de eventos desafortunados, se llamaba la además, novela. los eventos desafortunados es como que no se aplicó ni siquiera, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no la conoce todo el mundo, pero parece que la del niño tampoco, ¿sí? Sí, Es- aparentemente sí. Irónicamente, ¿no? Porque quienes son profesionales del derecho y más quienes ocupan un cargo judicial tienen que conocer todos los tratados. Exactamente. Bueno, este es el caso de MA, que creo que lo hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan esta persona que estaba en coma hace muchos años y que las hermanas, ¿sí? Ujú. Vimos con Ay, ustedes, no me acuerdo yo, pero fue capaz que en Es esta el clase acceso a una muerte digna.
Sí. Sí, que se lo nombró al caso, sí. No, yo Bueno. no recuerdo, pero disculpe. Ese, lo que se trataba, les recuerdo era que las hermanas, ¿sí? Bueno, inician, esta persona había quedado en coma hacía muchísimos años, décadas, y estaba en una situación de poder aplicar justamente, ¿no? Esto de la muerte digna. Entonces, el caso llega a la Corte en el año 2013. La Corte entendió, que correspondía a las hermanas de MAD decidir si se continuaba o no con el soporte vital, o sea que decidían ellas. B, correspondía a los profesionales de la salud decidir si se continuaba o no con el soporte vital. C, que correspondía a las hermanas testimoniar bajo declaración jurada en qué consistía la voluntad de MAD respecto a continuar o no con el soporte vital. La C, No perdón. conozco. No, la D. No, Sí, yo porque no- ella No, la está- D, porque La D, se tomó en D. cuenta la voluntad que ella había expresado en un momento. yo Le había supondría que comentado eso. eso. La La C. C, La D. entonces. No, por eso, sí. Claro, la yo C, sí. supondría que eso, aunque no Sí. haya leído el caso, sí. Sí, porque En la ellas C- habían sacado un tema que habían estado reunidos y Ella había el muchacho manifestado. él había manifestado, sí, Sí, Ah, que lo perfecto. que quería que Entonces haga. está Sí. bien. si lo Claro. hubiera pasado, sí. Leyendo una revista, que ahora no me sale el nombre, vieja, que la mayoría no se va a acordar, Sí. ahora no me sale el nombre, bueno, él dijo, apareció el caso de Estados Unidos, un caso antiguo, y él dijo, yo Karen si estuviera- Kinlan. Sí. Sí, exactamente, ¿no? Quisiera que me desconecten. Entonces, lo que acá aclaró mucho la Corte, ¿sí? Es que las hermanas no tendrían el poder de decisión si la situación fuera No. así, Claro. sino que lo que se tomaba de las hermanas era una testimonial, ¿sí? Bajo declaración jurada, en ese sentido. Que esa era la Pero no- voluntad de él. Exacto, lo que se estaba siguiendo era la voluntad de él, ¿sí? Bien, y acá la última que les traje, ¿sí? No les traje así. No, les traje la ley, porque no estaba segura si habíamos visto el caso, entonces para repasar, ¿sí? Por las dudas, la ley de muerte digna, ¿no? Esto de decir, bueno, no nos confundamos, si bien hay varios grises, pero bueno, se aclaró muy bien que la ley que incorpora, ¿no? A la ley de derechos del paciente esta posibilidad de que un paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable, o se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que le coloquen en igual situación, informado más paciente tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas, ¿no? En relación con la perspectiva de mejoría, ¿no? O produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable, ¿no? Yo creo que habíamos visto con ustedes, yo les había traído el video de esta madre que pedía la eutanasia para su hijo, ¿se los traje o no? Sí, ¿Lo sí, vimos? sí, Sí. lo vimos, sí. Sí, sí, sí. El caso del chico ¿de dónde era? Sí, de Misiones, De de Misiones. Misiones. Misión. Bueno, fíjense que por esta ley, o sea, no podría la madre nunca, o sea, el caso no tenía No. ni pie ni cabeza, pero no podrían, ¿no? Porque es el derecho de la persona, y además que la persona, ¿no? Se encuentre en una situación terminal, ¿sí? Que no era la situación de ese chico tampoco, no es que hay que identificar sufrimiento con discapacidad o esta situación que quiere marcar la ley, ¿no? De una situación más que nada terminal, ¿sí? E irreversible. Y no, pensé que les había traído, bueno, no les traje más. Pensé que les había traído otra, pero no importa. Igual les di bastantes datos. No, pero un poco y fíjense que no sé si es casualidad, lo que les quería mostrar es que empezamos y quizás se equivocaron en la primera y demás, porque el tema del multiple choice a veces es confuso, y a veces además nos ponemos, porque nos pasa a todos y a todas, o sea, uno se pone nervioso por el tiempo y demás, entonces traten de pensar bien, ¿sí? No hay trampas, o sea, parecía por la primera por la redacción, pero en realidad no, porque estábamos hablando, si ustedes tienen que decir, a ver, ¿qué dijo la Corte en el caso Fall? ¿Por qué fue paradigmático? Porque amplió este derecho a todas las mujeres. Entonces no podía ser que la Corte estuviera interpretando, ¿no? De manera restringida que solo para las personas con discapacidad, porque justamente tomó la decisión contraria a eso, ¿no? Entonces tomarse así el tiempo como para, cuando van a tener tiempo
para ¿Y pensar se sabe bien. Vamos a tener, cuántas preguntas son? No lo sé. ¿No? La ¿Y verdad el que no. pero horario? ¿hay un tiempo específico, profe? O sea, porque a veces Sí, pero- justamente refiriéndote a los nervios, una vez se pone nervioso y capaz que, como decís, bueno, no lee correctamente. ¿Hay un tiempo específico o respondemos tranquila las preguntas? Y Yo creo que hay No, un tiempo. hay un tiempo, sí. sí, obviamente hay un tiempo, pero a veces te pueden dar un minuto como te pueden dar 2 o 3. Pero es Traten de. automático el sistema, es automático. Claro, pero yo no me acuerdo cuánto es el tiempo, pero el tiempo les alcanza, pero tienen que leerlo tranquilas, tranquilos y Ah, tranquilos. bien, 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 bien. Ahora nos quedan unos minutos. Los voy a volver a dividir en sala. Y quiero que cada sala haga una pregunta de algún tema que vimos en este formato, para la otra sala. ¿Me siguen lo que les pido? Sí. Profe, usted también. Vamos de nuevo. Lo hacemos de verdugo. A ver, No nos des con un palo, Mirta, por favor. No, si yo tengo mal. De hecho, yo no voy a poder dar el parcial porque tengo que dar procesal, así que bien No, recuperatorio. en- Sí, me ¿en toca serio? justo. Sí. Pero la misma, no, pero tampoco sabemos la hora, profe. Pero yo a las 9 tengo que estar en la facultad, así que es imposible. a las 10. Ah, que Ahora es de presencial. Claro. acá les estoy mandando la invitación. Ahí estamos. Minutos tienen que hacer la pregunta así en multiple choice, de algún tema que hayamos visto. No sé. Tienen que entrar Gabriel y Mirta. Mirta, Sí. ¿tenés que tener una invitación para entrar a la sala? ¿No?
Hola. Hola Mirta. Ah, no sé, yo salí sin querer. Hola. No pasa nada, ahora van a estar llegando las demás personas. No sé por qué de nuevo no se me enciende la cámara, ¿no? Ah, no te veo, ¿eh? ¿No, no? No. Oh. Bueno, ya estamos. No sé qué me pasa ahora de nuevo con la cámara. Cuando se dónde. Bueno, no pasa nada. A ver, sala 1. ¿Llegaron a hacer algo? Sí, profe, Carlos va a dar la pregunta. Bueno, buenísimo. Carlos ya está. Preparadísimo. ¿La A leo? ver. ¿La leo? Dale. Bueno, capacidad jurídica. ¿Cuál de los siguientes enunciados se corresponde con el modelo social? Muy bueno. Sí. 1. Se prescinde del individuo. 2. No se prescinde del individuo, pero sí se sustituyen sus decisiones. Y 3. Se designan sistemas de apoyo. Bueno, Fácil. Es muy fácil. 3. La C, sí. La 3. Ujú. Muy bien, muy bien. Estuvo bueno, chicos, ¿vieron? La nuestra también es muy fácil, muy fácil. Bueno, a ver. No sean crueles, ¿eh? No sean cruel. Ah, muy fácil. No sé quién la anotó, pues yo no tengo papel. ¿Quién la anotó? Emma, ¿la anotaste? No, yo no la anoté, Bueno, pero sí me la acuerdo más o menos. bueno. Y dale, decila, Emma, decila, que si no siempre lo... Sí, es con la ley de ¿cómo Identidad se de llama? género. La identidad de género. Una Sí. persona asiste al registro civil y quiere asentarse con su identidad Identidad. autopercibida. Sí. Las opciones, ¿cómo eran? Eran, necesito un certificado médico. Necesita un certificado médico, un permiso judicial, y la O 3, ¿cuál solo era? con su voluntad. O solo con Sí, su voluntad. solo con la manifestación de su voluntad. La 3. Obvio. Gracias, chicos. Sí, la 3. Qué bueno. Bueno, Gracias, son unos genios. La después 3. nos agarramos a piña. No. Nos tenemos que No, por apoyar entre favor. nosotros. Bueno, fueron buenitos. Gracias. Bueno, después que hagamos la Declaración Universal de los Derechos del Estudiante. Claro. No está nada mal eso. No los demando, yo que estoy con procesal civil, los demando, los de la demanda. No, Mirta. Está muy bueno, un proyecto de ley. Está muy Los bueno eso, demando. Hagamos un proyecto de ley, dale. Con Segunda todo eso. parte. En la segunda parte del cuatrimestre trabajamos con eso, con el proyecto de ley o de declaración de derechos del estudiante, de los Mira. estudiantes. Buenísimo, si quieren. Está bien, estaría bueno. Sí, Está más muy que nada, bueno, profe. Yo cada tuve vez la más fuerte oportunidad. tiene que ser la defensa del derecho de enseñar y aprender, que es lo único que yo- no puede. Decía, perdónenme, voy a decir una cosa que a lo mejor Sí. puede ser muy sonsa, pero la mejor manera de conseguir la libertad y la igualdad es a través de la enseñanza. La educación es la que nos abre todas las puertas. Yo puedo discutir de cualquier cosa si tengo fundamentos y puedo defender y tener un espíritu crítico. Si tengo, pero ¿cómo es? A través de la enseñanza y el aprendizaje. Y es uno de los derechos que más nos acerca al ideal de libertad, igualdad y fraternidad y solidaridad. Creo que es lo que más nos... Ahí donde, por eso podemos hacer la Declaración Universal de los Estudiantes. Claro. No quiero volver al mayo del 68 porque yo era muy chiquito, pero No, está bueno. para que nos escuchen. Está bueno. Sí, pero lamentablemente yo creo solo esto.
que cada vez el pensamiento crítico está casi desapareciendo. Veo mucha estupidez, mucha soncera, mucha banalidad. Sí, tenés razón. La verdad que Está en yo que nosotros soy grande, fomentarlo. chicos, sí, obvio, le corresponde a las generaciones de ustedes. No, lo que pasa es que la juventud por ahí lo toma con mucha liviandad el tema del estudio y de preocuparse por aprender, y nosotros que somos más grandes, obviamente. Yo terminé el bachiller con 39 años y amé cuando la profesora de Derecho nos daba las clases y nos hizo hacer un proyecto de ley, y yo lo presenté con mis compañeros, y uno quería aprender más y más, y es como, viste, más, no sé, es como tomar agua, querías más y más y más. Pero ahora ¿Entendés? se va todo lo fácil, y las tecnologías que son muy Claro, buenas para muchas cosas, con esto de lo resuelvo en 5 minutos, cliqueo y está la claro. información, Yo y no es hay el día de hoy que selección de tengo que, información. es el día de hoy que tengo que decirle a mis hijos, ayúdenme a poner la compu o lo que sea, porque yo no me manejo con redes sociales. Yo prefiero el papel porque yo aprendo de esa manera. Y con las clases y hablando, como estamos haciendo ahora con la profe y ustedes, es mucho más factible, es más fácil para uno hablar. Pero los jóvenes van a lo fácil, como decís vos. Van todo No al... todos, no A ver, todos, no. Bueno, no No, todos. no A todos, ver, pero, yo estoy pero no No diciendo... solo, generalicemos. No, pero creo a que ver, también la sociedad, ahí hay estoy un jóvenes poco con que... la pero no doctora solo Palacio, los me parece. pueblos. Yo creo que la hay personas también grandes. la sociedad, o sea, más allá de alguna presencia hegemónica o algo por el estilo, hay un trabajo muy lindo que salió hace 2 o 3 días, lo acabo de leer, por Twitter, había un trabajo que sacó alguien, que están estudiando justamente el problema de que estamos reduciendo nuestro vocabulario. Y al reducir nuestro vocabulario, hay una página que se llama Literal, algo así, que es de española, pero el trabajo es inglés. Lo tradujeron, lo pasaron al español, y habla de que estamos perdiendo vocabulario. Y al no tener vocabulario, yo no me puedo expresar. Si no puedo expresar, ¿cómo? Yo estoy enojado, pero ¿cómo expreso mi enojo? Si yo tengo las palabras para ponerlo, para que me comprendan, para que me entiendan, para que la expresión sea fidedigna al enojo que yo siento. Agarro un martillo y rompo un vidrio. Entonces, o sea, es muy burdo el ejemplo, pero quiero decir, tenemos que recuperar la riqueza esa que nos da el lenguaje. Que es así, pero sí, Y pero muchas sobre veces todo por las que se hay redes que sociales, recuperar eso, por el la pensamiento brevedad, crítico, que, claro, se 140 abrevia todo, caracteres nada más todo para Twitter, abreviado, ¿viste? pero el pensamiento crítico acá se anuló. Ver los beneficios de la tecnología, que quienes somos mayores no llegamos a verlo. También para el aprendizaje sería bueno que también ayornáramos un poco quienes enseñamos, utilizar otras metodologías. A veces yo veo a mi hija que con un TikTok de pronto aprende algo en segundos que quizás a mí me tomaba muchas horas. Entonces, me parece que es también ayornarnos quienes estamos un poco más lejos, y quiero escuchar alguna voz joven, porque acá creo que como sociedad, es cierto, es una autocrítica como sociedad, pero si pensamos en las personas jóvenes que son la esperanza, creo, y por otro lado que han demostrado, por ejemplo, las chicas jóvenes fueron muy importantes para que en Argentina la ley de aborto, porque, o sea, Sí, obviamente. Sí, totalmente. Ahí veo que Carlos se puso el video, no sé, Carlos, si querés decir algo, o alguna persona más joven, ¿no? Vamos, chicos. Por favor, ¿Qué querés decir, Agustina? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo más jóvenes? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Nada, Yo no soy tan joven, profe. Mira, pero yo me situé también como persona, así que bueno, me situé. Todos somos es jóvenes, no un importa la edad. chiste, por favor. Bueno, nada, entonces, hablando del derecho a la educación y de los beneficios, y coincido, la herramienta principal es la herramienta principal para todo. Bueno, espero que tengan el tiempo, la energía para estudiar para este primer parcial. Ay, profe, sí. ¿Cuándo es el recuperatorio, Agustina? La semana siguiente, el sábado. El sábado siguiente. Bueno, declaración. Después hay 2 clases la semana, después que termine el recuperatorio, cuando se retoman las clases, hay 2 clases que me va
vamos a hacer me va a reemplazar Mariano y yo después lo voy a reemplazar a él, se las devuelvo. Yo me voy de viaje, entonces él va a dar, ustedes van a tener con él, creo que los martes y los miércoles, Sí. y después cuando vuelvo yo van a tener conmigo los martes y los miércoles, ¿se entiende? Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Las clases van a ser la misma cantidad, pero distinta fecha. Profe, Aclarado, profe. disculpe, volviendo de vuelta al horario, al final el horario, ¿cuál es el horario del sábado? A las 10, ¿no? Porque Mariano dijo un horario y vos dijiste otro, por eso te consulto. Háganle caso a Mariano. Porque No, yo soy- pero es muy temprano. A las 9 dijo Mariano, por eso. Claro, Les van a Lisa, avisar igual. Quédense tranquilos, tranquilas, que les va a llegar un correo o algo que les ¿va a van llegar? Sí, sí. Bueno, con el link y todo donde tienen que ingresar. Les deseo muchos éxitos y bueno, muchas nada. gracias, profe. Chao, Cuídense. gracias. Nos vemos, Chao, Nahuel, chicos. gracias. Hasta Gusto pronto. enorme, ¿eh? Chao. Nos vemos, Chao, chicos. chao. Chao. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, chicos, suerte. Chao, igualmente, sí. Tengan suerte.